primera generación, qué fue segunda generación, qué fue tercera generación y qué va a ser cuarta generación para Colombia. Esa como que va a ser la primera parte, nos vamos a alargar más o menos entre 40 a 45 minutos hablando un poquito de esas tecnologías y después vamos a entrar como a la parte buena, que es la parte del chisme. Lo que ha pasado en Colombia con la entrada de todas las tecnologías móviles, que ha sido, pues en mi concepto, en mi humilde concepto, un caos total, porque Colombia hoy en día todavía paga las consecuencias de malas decisiones de ingenieros, malas decisiones políticas que se dieron en el país cuando entraron estas tecnologías. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar la charla arrancando desde el principio, ¿no? Vamos a tener una parte de introducción, unos antecedentes, lo que es la reseña histórica. Por ahí nos vamos a ir un poco con lo que son la evolución de las tecnologías. El Estado en Colombia, y pues por último sacaremos algunas conclusiones al respecto. ¿Qué se tuvo entonces dentro de todo lo que fue la llegada de la telefonía móvil celular a Colombia? Pues hubo dos fechas, digamos, claves, o que yo considero que fueron claves dentro de todo este proceso. Primero, el año de 1993, que fue el año en que se asignaron las licencias en Colombia para el uso de telefonía móvil celular. Fue un año muy importante. En realidad, el país, el Estado, inclusive el mismo gobierno, tenía mucha expectativa frente a la llegada de la tecnología y como nos vamos a dar cuenta más adelante, esa expectativa en cierto modo se volvió una burbuja económica que elevó los precios de esas licitaciones que se otorgaron en el año de 1993. Y todo sucedió como dice por ahí el título de una película, una serie de sucesos desafortunados que vino uno tras otro, que nos llevaron a nosotros a esta problemática. El segundo año que yo considero que fue fuerte fue 10 años después. Esta fecha no es fortuita, en realidad es consecuencia de esta fecha que tenemos acá, que fue la entrada del tercer operador en Colombia. Fue un punto de quiebre, fue un año muy importante, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, porque también se dieron fenómenos frente al número de líneas móviles respecto a las líneas fijas. Hubo un bombardeo publicitario en ese año. Muchos de pronto de los asistentes no recuerdan el año 2003 muy bien qué fue lo que pasó, pero aquí vamos a hablar un poquito de eso. Y hubo mucha confusión entre los usuarios. Pero comencemos entonces con la parte técnica desde el inicio. ¿Qué fue y de dónde viene todo este cuento de la telefonía móvil celular? Pues arranca desde el año de 1946, en realidad no es tan nueva la concepción de la tecnología. Ya los laboratorios Bell para esa época pues estaban pensando en un sistema de telefonía que permitiera la comunicación móvil de carros o vehículos, ¿sí? Ellos no pensaron en un inicio en una comunicación móvil como la conocemos nosotros ahora, que todos tenemos un teléfono celular en el bolsillo. Ellos básicamente lo pensaron era para que los vehículos que se movían en la ciudad de San Luis, en Missouri, pues pudieran trabajar un sistema de telefonía. Ese sistema de telefonía que piensan los laboratorios Bell en un inicio es un sistema muy parecido al sistema que manejan los radiotaxis hoy en día, ¿cierto? Es un sistema donde básicamente se tenía un esquema de una única antena transmisora de alta potencia que cubría un sector de la ciudad y había algunos sistemas intermedios de repetidoras que permitían hacer interconexión. Cabe la claridad de que esto como tal no era un sistema de telefonía. De acá desde el carro hasta la central del sistema de radiocomunicación era un sistema convencional de radio de 2 vías que se utilizaba, pero esta central tenía la propiedad de hacer la interconexión ya con la red telefónica pública conmutada. Básicamente lo que hacía un usuario de estos vehículos que tenemos acá era solicitar al operador en la central la intercomunicación con la red pública conmutada y se hacía todo el proceso de cursar una llamada. Esos fueron, digamos, los inicios de la red móvil, digamos que son los antepasados de la red móvil celular como tal. Después de este proceso, pues básicamente se quiso mejorar unos problemas que tenía este sistema. Tan sencillo como esto, que solo contaba con 6 canales. ¿A qué me refiero con 6 canales?
básicamente de que solo se podían hacer 6 llamadas simultáneas. El sistema era completamente analógico, o sea que se disponían de 6 portadoras para hacer las llamadas. Si había más gente solicitando, pues siempre permanecía un bombillito en rojo prendido en el carro diciendo que la portadora estaba ocupada. No tenía nada de privacidad, obviamente, porque cualquiera que accediera a la portadora pues podía escuchar lo que se estaba escuchando en las otras conversaciones que se estaban cursando, y pues básicamente es lo que nosotros conocemos hoy como el sistema de radiotaxi. Había que hacer el PPT o el push to talk, que básicamente lo que hacía era poner ruido en la portadora para decirle a la operadora de la central que necesitaba tomar la portadora para hacer una llamada. Eso era todo, se escuchaban todas las conversaciones. El sistema pues básicamente fue diseñado para automóviles. Bueno, cabe la claridad de que este trabajó en la banda de los 150 MHz. A medida que vayamos evolucionando nos vamos a dar cuenta que la frecuencia que se va a ir utilizando pues va a ir subiendo un poco hasta encontrarnos con las frecuencias que encontramos hoy en día. En el año de 1947, observen el éxito que tuvo este sistema, que era muy arcaico. Ya se ofrecía, solo estamos hablando de un año después, ya se estaba ofreciendo en más de 25 ciudades de Estados Unidos. El sistema tuvo un impacto total. Contaba con 44.000 usuarios. Ya se pueden imaginar ustedes esa cantidad de usuarios para 6 posibles canales de llamada y portadora. El sistema en realidad no era eficiente, pero así y todo pues tuvo harta acogida entre los usuarios, y ya se esperaba más de 22.000 solicitudes para los próximos 5 años en Estados Unidos. Aquí entonces se comienza a gestar todo un proceso alrededor de esta tecnología, y lo que hace la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, podemos llamarlo así como aquí la Comisión Reguladora de Comunicaciones, ¿cierto? Pues básicamente dispone o dispuso de más canales para evitar el monopolio, porque obviamente hasta ese momento los únicos que trabajaban en ese sistema era la gente de los laboratorios Bell. Hago otra claridad para de pronto gente que no lo tiene. Los laboratorios Bell son la división de laboratorios de AT&T, o AT&T es la división comercial de los laboratorios Bell. Básicamente son la misma empresa como tal. La mitad de esas licencias que se otorgaron fueron para los laboratorios Bell, para el sistema, y la otra mitad fue para operadores locales de radio en todo el país. Año de 1954. Aquí se empieza entonces, recordemos que por esta época los mismos laboratorios Bell habían desarrollado lo que era el transistor como tal, y ya se estaba pensando obviamente en reducir el tamaño de estos sistemas. Teníamos que los radios que se utilizaban para esa época eran radios de tubos. Muchos de pronto ustedes no conocieron esa tecnología en la casa. Los tubos todavía se utilizan, pero en la casa se utilizaban en los televisores viejos, esos que tenían en la sala la abuelita con una carpeta y una porcelana encima. Eran televisores que había que calentar como media hora antes para que pudieran funcionar. Básicamente entonces para esta época Ericsson desarrolla un equipo de menor tamaño, lo desarrolla pero no lo saca comercialmente. En realidad comercialmente se entrega solo 10 años después para llevarse en los vehículos. Eso implicó de que ese sistema era ya muy pequeño, muy reducido, y que podía entonces llegar a alcanzar los tamaños que de pronto hoy en día conocemos frente a los sistemas de transmisión móvil como tal. Bueno, pasa entre 1960 y 1970, pues pasan varias cosas que evolucionan el sistema. Aquí no están, pero se las voy a contar. Se elimina el sistema de marcado de push to talk que se tenía para hacer la comunicación, y se anexa al vehículo, al equipo de menor tamaño, un sistema de discado para la marcación. Eso lo desarrolla también Ericsson, y también se tiene el primer avance en lo que se conoció como el reuso de frecuencias. Voy a explicar aquí un poco ese concepto. El reuso de frecuencias más adelante lo vamos a analizar, pero el reuso de frecuencias, vamos a ubicarnos en el espectro, un espectro que nosotros conozcamos mucho y que todos manejamos, el espectro de las emisoras de FM, que va entre los 88 MHz, todos hemos trabajado con él, y los 108 MHz. Ahí nos encontramos nosotros una serie de transmisores de radio
que en este caso son emisoras comerciales, y cada uno pues obviamente tiene asignado un canal. Aquí en Manizales, por ejemplo, en 101.7 encontramos la W, en 99.7 encontramos la FM, en 95.7 otra, y cada uno tiene asignado su canal. Resulta que las emisoras que trabajan en esa banda aquí en la ciudad de Manizales, pues tienen ocupadas esas frecuencias. Y básicamente aquí nadie y por ley puede transmitir en alguna de esas frecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos pagan por esas licencias. Pero si yo me traslado a la ciudad de Medellín, que está alejada geográficamente de la ciudad de Manizales, pues esas mismas frecuencias que se tienen aquí en Manizales, allá las tienen asignadas otros clientes. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el Estado con esa banda de FM comercial? Haciendo reuso de la frecuencia, siempre y cuando ella garantice que están tan distanciadas las ciudades que no va a haber interferencia entre los usuarios. En telefonía móvil celular sucede algo parecido. Hay un grupo de frecuencias para cada celda o por cada unidad de estación base. Y yo voy a repetir ese número de frecuencias en varios sectores de la ciudad, siempre y cuando ellas estén alejadas geográficamente una de la otra, para que no haya interferencia entre los canales de los usuarios. Eso es lo que se desarrolló ya entre los años 50 y los años 60 por los laboratorios Bell. Recordemos que en realidad la telefonía móvil celular fue desarrollada solo por esta gente. En la pelea entró Motorola en cierto momento, a finales de los 70, pero Motorola entró más a hacer una pelea no con la infraestructura, que es lo que vamos a ver hoy, que es la infraestructura de la red, sino que entró más en la pelea del equipo como tal que llevaba al usuario. O sea, recuerden que los laboratorios Bell estaban pensando en un equipo móvil para un vehículo. Motorola lo pensó para una persona, ¿cierto? Que uno tuviera su batería y su equipo móvil propio. En realidad, después de toda esa pelea entre Motorola, porque en realidad en un inicio la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos iba a asignar las licencias solo a los laboratorios Bell, pues cuando entra Motorola, pues la cuestión se alargó en Estados Unidos. Y como nos vamos a dar cuenta, a pesar de que esto es una tecnología que desarrollan los norteamericanos, a nivel mundial, de los países del primer mundo, fueron uno de los últimos que lo implementaron como tal. Eso pasó en Estados Unidos por esa pelea entre los laboratorios Bell y Motorola como tal. Motorola terminó siendo el desarrollador del estándar mundial de equipos, cómo debía presentarse un teléfono móvil celular, ¿sí? Y los laboratorios Bell se encargó de dar el estándar básico de cualquier red móvil a nivel mundial como tal. Entonces, a finales de los 70, comienza a gestarse lo que se llamó primera generación, que buscaba ¿qué? Pues mejorar todos esos sistemas móviles existentes, el sistema del PPT, el reuso de frecuencias, todo ese tipo de cosas que les presenté. Y estaba basado, muy importante, en tecnologías analógicas. O sea, aquí básicamente todas las portadoras estaban moduladas en frecuencia modulada. Tal cual, como escuchan ustedes una emisora de 88 a 108 en la radio, pues aquí se utilizaba esa misma técnica de modulación. Se utilizaba FM por excelencia en todos los sistemas de comunicación. Y viene entonces lo que fue la primera tecnología que se reconoció como telefonía móvil celular, que fue la tecnología AMPS, que trabajó o arrancó a trabajar en Estados Unidos en la banda de los 800 MHz. Hoy en día esa banda todavía está ocupada por redes móviles. Colombia las tiene ocupadas en este caso, con la red de Comcel, todavía la tiene funcionando. ¿Qué pasa? Arranca lo que se conoció como el Servicio de Telefónico Móvil Avanzado, AMPS, fue la primera tecnología reconocida por la UIT. La UIT es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como una tecnología móvil celular. Ya les había dicho que operaba en la banda de los 800 MHz. Y cosa curiosa, observen lo que dice aquí. Apareció en Tokio, Japón, el primer sistema celular comercial, implementado por la Nippon Telephone Telegraph de Japón, la NTT. Pero ¿cómo así? O sea, ¿los japoneses estaban en ese desarrollo? No. Recuerden que les había comentado que los norteamericanos estaban sumidos en una pelea entre la Comisión Federal de Comunicaciones, entre Motorola y la gente de los laboratorios Bell,
por las licencias de uso de la telefonía móvil celular. ¿Qué pasó? Pues mientras los Estados Unidos se jalaban los pelos allá, bregando a mirar a ver cuál era la mejor tecnología que funcionaba, si la de Motorola o la de los laboratorios Bell, pues los japoneses decidieron simplemente importar la tecnología. Los japoneses tienen una, yo no lo llamaría una adicción, pero sí una afinidad muy grande por los desarrollos tecnológicos y no tienen de pronto la problemática, la frustración que tenemos muchos del lado de Occidente, que cuando un equipo como que funciona mal, uno dice, no, pero esto es una chatarra, y uno pues archiva prácticamente la tecnología. A ellos no les importa eso, a ellos les importa probar, probar y probar y probar hasta que llegan a un nivel muy alto. Pues efectivamente en Japón fue la primera red que implementó en el año de 1978 una red AMPS, que fue la primera red móvil celular como tal, como tecnología. Lo más triste de esto es que Colombia en el año de 1993, cuando asigna las licencias, el Congreso colombiano asigna las licencias para telefonía móvil celular, asignó licencias para esta tecnología, para AMPS, una tecnología del año de 1978. A medida que vayamos evolucionando, nos vamos a dar cuenta que en el año de 1993 había unas tecnologías mucho más modernas que traer al país. Pero eso no fue un capricho, ni una bobada, ni nada. Tras de eso hubo cosas, hubo cositas que vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Entonces aparece la tecnología como tal, AMPS. Vamos aquí a mirar unos aspectos corticos. Los aspectos más generales de una red telefónica móvil. No me voy a ahondar mucho en estas partes porque pues, a veces se vuelven muy técnicas, pero recordemos que lo que teníamos de antecedentes era un sistema donde solo se tenía una única estación base de gran potencia, de gran cobertura, obviamente con el número de canales que tenía. Imaginemos que en Colombia las frecuencias de FM comercial, la que va de 88 MHz a 108 MHz, se transmitieran desde Manizales para todo el país. O sea, montamos una antena de gran potencia. Resulta que ni en Medellín, ni en Cali, ni en otra ciudad podrían utilizar las frecuencias. ¿Por qué? Porque todo se transmite desde acá y sería de índole nacional, ¿cierto? Muy diferente a lo que se tiene hoy en día, que en cada ciudad se monta, que se hace reuso de frecuencia. Ese esquema pasó a esto, celdas de baja potencia. A ver, es contrario a veces lo que la gente común cree, que cuando yo necesito mayor cobertura en una red móvil celular, lo que la gente dice es que esa gente no le sube potencia a antenas para que entre. No, la idea no es subirle potencia. La idea es que si se necesita más cobertura para más canales, para que la llamada se curse, pues lo que se necesita antes es reducir el tamaño para poder repetir más estaciones base, más frecuencias y tener disponibilidad de muchos más canales para poder cursar más llamadas. O sea que a medida que la densidad sea mucho mayor, pues obviamente las celdas son más pequeñas. Si ustedes observan por acá por el sector del cable, hay antenas por ahí cada, no sé, 3, 4 cuadras en un edificio y montadas antenas de red móvil. Si uno se va por allá por los lados de La Rochela, por esos lados donde están los condominios, por allá se ve lejos una antena montada en una montaña. Y eso es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la densidad de población es muy diferente. Allá hay menos población, aquí hay más población. Y obviamente las celdas son mucho más pequeñas. Obviamente este sistema dio mayor capacidad, mayor movilidad. Entonces esa bueno, eso es otra cosa. La movilidad y el reuso de frecuencias implica que, perdón, Jessy, la movilidad implica que cuando yo me esté trasladando, me esté moviendo de un lado para otro, pues yo voy a cambiar de frecuencias de una celda a otra, porque las frecuencias que tiene este señor, pues no son las mismas que este, ni de 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 este, ¿cierto? Son muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo paso de una celda a esta? Se da un proceso que se conoce como el proceso de handoff, ¿sí? De tal forma que yo cambie de frecuencia, cambie de canal, pero que la señal pues no se caiga. Gracias, Jessy. Celda. Recordemos que una celda es una unidad geográfica definida por una estación base. Esa estación base es donde están los equipos de radio y las antenas. Y un clúster pues es un grupo de celdas.
El clúster es muy importante. La celda es una unidad geográfica, o sea que se define, cuando uno está diseñando este tipo de redes, se define en metros cuadrados, en realidad. Y dentro de ella va a haber una estación base, van a haber equipos de radio, van a haber antenas. Y un clúster es un grupo de celdas. Voy a hacer una claridad, las celdas no son todas del mismo tamaño, como ya les había dicho, ¿sí? Las celdas pueden cambiar. Pero cuando tenemos un clúster, lo importante del clúster es que aquí están todas las frecuencias por las cuales yo pagué la licencia. Por ejemplo, como nos vamos a dar cuenta ahorita que vamos del espectro de MPS, MPS arrancó con 333 canales analógicos, ¿sí? Esos 333 canales estaban aquí, distribuidos, obviamente cada uno tiene, en este caso son 7 celdas, tiene un séptimo de esos 333 canales. Aquí al lado yo puedo pegar un clúster igualitico, Ahí también van a estar los 333 canales, pero el séptimo que le tocó a la celda 1, por aquí va a estar la otra, ¿qué? La otra celda 1. Estas frecuencias están lo suficientemente alejadas geográficamente para que no haya interferencia entre esas llamadas. Ese es el principio de la telefonía móvil celular. Desde que arrancó hasta el día de hoy. Han cambiado algunos aspectos, como tecnología CDMA, que cambian un poquito ese concepto, pero de resto todas las tecnologías están como basadas en eso. A esto era lo que me refería. Tengo celdas, miren que la celda 1 está en todo este sector de la ciudad que hemos demarcado, pues está alejada lo suficientemente como para que no haya interferencia entre los sistemas. Ahora, no solo son 7 celdas, pueden haber sistemas de reusos de 3, 4, 7, inclusive hasta 5, pero teniendo en cuenta que si ustedes ven acá, nunca un 1 está cerca a otro 1. O sea, el grupo de frecuencias de la celda 1 no va a estar tan cerca del grupo de frecuencias de la celda 1 del siguiente clúster. Ese es el principio como básico. Ese es el principio también del reuso de frecuencias como tal. Sectorización, no voy a entrar con estos detalles, pero básicamente de por sí cada celda tiene un grupo de antenas. Son antenas que tienen una apertura de 120 grados, abarca cada uno 120, 120 y 120 para un total de 360. Pedagógicamente, hago la aclaración, uno explica como si la estación base estuviera en la mitad de la celda. En realidad no está en la mitad de la celda. La estación base está en una juntura de 3 celdas. Y este grupo de celdas le da a este sector, este grupo de celdas le da a este sector, y este grupo le da a este sector. En realidad, a la final sí termina armando, yo no sé si alcanzan a ver aquí en rojo, una celda virtual, entre comillas, porque este sector de esta celda geográfica va a estar dado por una antena en este punto. Sí, pero pues pedagógicamente es más fácil explicar si la antena estuviera en la mitad, pero no trae, pues desde el punto de vista técnico, no hay ninguna la diferencia como tal. ¿Qué es el proceso de handoff? Les decía yo que el proceso de handoff es ese proceso que me permite a mí pasar de una celda a otra. Pues yo a nadie le digo, hey, espera un momento, que es que voy a pasar de celda, entonces me voy a cambiar de canal para que nos pasemos al canal 232. Uno nunca le dice eso a nadie. Uno simplemente va y uno ni cuenta se da en qué momento de celda a celda estoy pasando. El proceso de handoff pues consiste en un principio muy sencillo. En realidad no es nada complicado. Uno a veces piensa, ¿por qué los colombianos no hicimos esto antes? En realidad, pues una cosa muy básica. Tenemos un equipo móvil, 3 estaciones. Aquí tengo un clúster de 3 celdas y voy a estarme moviendo por acá de celda a celda. Y hay pues lo que nosotros conocemos como el centro de control de conmutación del sistema móvil, que es el MSC. ¿Qué es el centro de conmutación? Es como la central telefónica que nosotros tenemos para la telefonía fija. Cerca de nuestras casas siempre hay una oficina o un edificio de UNE o de Telecom o de quien preste el servicio en la ciudad, quien vaya a ser nuestro proveedor local de comunicaciones, y mi teléfono fijo, ese par de cables, pues termina llegando allí no sé, a 20, 30 cuadras, que es donde está la central telefónica principal de UNE. Allá se hace la conmutación al resto de centrales de los barrios de la ciudad para cuando yo quiero marcar, o a la central si quiero marcar a larga distancia o internacional. Ese es el proceso. Pues la telefonía móvil celular también tiene su propio central de conmutación. ¿Qué hace la central de conmutación? Pues cursar las llamadas, 1, entre celdas.
que esto es exclusivo, vea, del operador. Digamos que este es Comcel. Esto es exclusivo del operador. Ahí el operador Comcel no le tiene que pagar a nadie ni un peso por cursar una llamada que está de aquí y va a parar a otra celda dentro de la misma inclusive ciudad, ¿sí? Pero si fueras a cursar una llamada de Manizales a Medellín o Bogotá, pues obviamente este MSC termina parando en algún proveedor de comunicaciones de larga distancia. El oficio de Comcel no es tender fibra óptica por todo el país, ni tener enlaces satelitales para conmutar sus llamadas de larga distancia. Le paga un proveedor, llámese Telecom, llámese Internexa, llámese cualquier proveedor ya de otro nivel. Esos señores, Internexa por ejemplo, es un proveedor que nosotros, los que estamos aquí abajo en la cadena alimenticia, los usuarios que le pagamos a Comcel, no lo vemos. Comcel le paga facturita a Internexa por cursar todas esas llamadas. Eso va a ser un detalle, tengan en cuenta ese detalle, porque más adelante lo vamos a necesitar. Bueno, regresemos. Proceso de handoff. ¿Qué va a hacer este señor? La llamada que llega aquí, a esta celda, a esta estación base, siempre es cursada y asignada por este señor, ¿cierto? Y a medida que yo me vaya moviendo por la red, pues básicamente yo voy a tener cierto nivel de potencia. En este caso estoy con un nivel rojito, con muy buena potencia, ¿cierto? De esta celda. Yo no tengo problema porque mi llamada está siendo cursada al MSC y el MSC lo mandó a la ciudad o al sector que necesite con quien esté hablando. Inclusive puede ser un teléfono fijo, ¿ok? Pero a medida que me voy alejando de la celda, pues sucede un fenómeno muy claro. Aquí con azulito vemos que la señal se va atenuando, se va perdiendo, se va haciendo débil hasta cierto nivel. Recordemos que cuando a uno le hablan de hasta dónde puede ir un radioenlace, no es hasta dónde tiene la potencia el equipo y la antena. En realidad, es qué tan sordo es el equipo que me está escuchando. Es como si yo les preguntara a ustedes hasta dónde me pueden escuchar. Pues yo puedo tener aquí una persona que tenga problemas de su oído interno y por más duro que le grite, él no me va a escuchar. Pero alguien atrás que sí tiene un oído poderoso, pues sí me escucha. O sea que es muy relativa la distancia en un radioenlace de la distancia que se puede utilizar. Pero sí se puede hablar del nivel de señal. Cuando el nivel de señal llega al umbral al cual este equipo puede escuchar este teléfono, pues básicamente lo que hace esta antena, y todos los equipos lo hacen, que pueden medir eso, es decirle que está llegando al límite, al MSC. En realidad no es decirle, el MSC constantemente está midiendo el nivel de señal con el que yo tengo en decibeles. Menos 82, menos 83, pero ya cuando llegue a menos 85, el MSC hace un proceso muy claro. Si mi equipo está en menos 85 decibeles, por ejemplo, lo que hace es preguntarle a través de un broadcast a todas las antenas, hey, ¿ustedes con qué potencia están escuchando este móvil? ¿Con qué potencia lo están escuchando? Pues obviamente todos responden, ¿cierto? Todos responden. Le dicen, ve, yo lo escucho con esto, inclusive la que tengo, porque quién sabe si yo aquí llegué, iba saliendo y volteé otra vez para acá, porque me tocaba voltear en la carretera por ahí, ¿cierto? Todos responden. Y el MSC toma la decisión de a qué celda nueva le voy a asignar el nuevo móvil. Pero no va a pasar así abrupto, no va a conmutar. Igual yo voy a seguir transmitiendo, como nos vamos a dar cuenta, voy a seguir transmitiendo por esta celda y ya se me asignó un canal para esta segunda celda. O sea que simultáneamente cuando yo me estoy moviendo entre dos celdas, yo voy a tener dos canales asignados. Uno por el que estoy saliendo y otro por el que estoy entrando. Ah, pero es que yo no escucho doble al cliente que está hablando. Uno nunca lo escucha doble, ni nada por el estilo. Este señor se encarga de filtrar la señal que necesita, la que tenga mejor nivel de señal. Entonces, en ese momento, lo que tenemos es que se asigna la nueva celda y básicamente estamos haciendo asignación de un nuevo canal. Y eso es lo que sucede. Y así sucesivamente me puedo ir de celda en celda y trasladándome pues por todo el sector de la ciudad. Ese es el proceso de handoff, ese es el principio básico de la telefonía móvil celular. El roaming, pues el roaming es una cuestión, vamos de una vez a entrar con la temática álgida acá. El roaming es un proceso que se da entre operadores
de diferentes, ¿cómo los llamo yo? De diferentes licencias, más no de diferentes frecuencias. Es como si en Colombia existieran dos operadores Comcel. Me refiero, o sea, dos operadores que tienen asignada la misma frecuencia en el país. Si ustedes lo piensan, entonces habría un Comcel 1 en un sector y un Comcel 2 en un sector, en otro sector del país, para que no hicieran interferencia entre ellos. En Colombia no existe roaming nacional como tal. ¿Por qué? Pues porque en el año de 1993, el sabio Congreso colombiano, en la licitación, y pues los ingenieros que desarrollaron, digamos, o apoyaron al Congreso en estas decisiones, pensaron de que era prudente hacer licencias ¿qué? Nacionales. A pesar de que el país lo dividieron en sectores, hicieron licencias nacionales. ¿Qué son licencias nacionales? En pocas palabras, a mí me vale lo mismo, llamar a Jessy de aquí a allí. Jessy, vea, tráigame el agua, que es que estoy seco aquí. Que llamar a un amigo que tenga por allá en La Guajira, que esté paseando ahorita y decir, oiga, loco, no, vea, yo aquí trabajando, ¿y cómo está el día por allá en La Guajira? No, que está dando un solazo. Me vale la misma plata. ¿Sí? Cuando ustedes compran su plan de minutos, le vale lo mismo llamar de allí a allí que llamar de aquí a La Guajira. Eso no sucede normalmente. Ojo, no sucede. Colombia es uno de los pocos países. No sucede normalmente en todos los países del mundo. Quienes conocen otros países saben muy bien que por lo general cuando uno está, por ejemplo, en Estados Unidos, uno hace una llamada telefónica y uno compra un plan, ¿sí? Uno tiene su plan básico, pero localmente prácticamente es ilimitado poder llamar por teléfono. Usted llama a la gente aquí en Manizales por celular lo que quiera. ¿Por qué? Porque como les expliqué en la gráfica anterior, Comcel no tiene por qué pagarle a nadie una vez montada la red, solo el plan básico que uno, por decir, yo pago 40.000 pesos de celular mensual y con eso hablo lo que quiera con gente aquí en Manizales, inclusive hasta Pereira podría, o Armenia. Pero no, aquí yo hablo un minuto y pim, eso va para abajo. Pero si yo hiciera una llamada a larga distancia, por ejemplo en Estados Unidos, hacer una llamada a larga distancia vale plata, y vale mucha plata desde el celular. O sea, usted llama de la Florida, California, entonces ahí eso les sacan un ojo de la cara al que llama y al que recibe la llamada, a ambos. Pero porque obviamente a ese par de empresas les toca pagar todo un sistema de transporte a una segunda empresa de conmutación más grande que les transporte toda esa información. Aquí no sucede eso. O sea, nos cobran igual. El mismo peso, vale lo mismo llamar de allí a la esquina a un amigo, que eso va de una antena a otra, que llamar de aquí a La Guajira. Eso fue uno de los tantos desafortunados, ya vamos como con 2 desafortunados hechos que sucedieron en este país a la hora de asignación de la licencia. En realidad lo correcto es que se hubieran asignado licencias por regiones y en cada región hubieran, acá en Colombia debería haber por ahí unos 8 o 10 operadores de telefonía móvil celular diferentes por cada región, ¿sí? Por ejemplo, si en Manizales estuviera Comcel, no podría estar en la costa, allá habría otro señor. Y pues obviamente mis llamadas aquí en Manizales serían gratuitas por teléfono móvil celular. Pero Colombia sigue pagando aún uno de los minutos más caros a nivel mundial por ese tipo de detalles, ¿no? El roaming, entonces les decía, que es cuando hay un operador A y un operador B. Este ejemplo me sale más fácil hacerlo de forma internacional. Por ejemplo, cuando yo estoy en Colombia, yo soy de Comcel y necesito trasladarme a Argentina, no sé, 20, 30 días, y pues este aparato es mi centro de negocios, aquí me llaman los clientes, aquí me llama todo el mundo, pues yo le anuncio a Comcel que voy para Argentina tales días, y Argentina pues debe tener un partner allá, Comcel debe tener un partner en Argentina, donde pues el día que yo llegue se va a activar, prendo mi teléfono y se activa instantáneamente. Muchas veces, a veces lo hacen automáticamente, casi que para Miami se pide, la gente que se va de Colombia se pide tanto que a veces usted llega y directamente el equipo se lo reconoce sin haber pedido usted el servicio de roaming. Para eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay gente que llega feliz y empieza a chatear allá en Miami. Ay, mira, cogí red. Y cuando resulta que le están cobrando, pero minuto 3, 4 veces más caro de lo que le valía en Colombia, por el hecho de que es un servicio de roaming. Entonces, cuando yo llegué a Argentina, pues básicamente el operador X de Argentina que trabaja en las mismas bandas de frecuencia de Comcel, recuerda que estos son bandas internacionales, pues
recibirá mi equipo y yo tranquilamente estaré trabajando esos 20 días en Argentina sin ningún problema y pues mis negocios van a estar muy bien. Ok, eso era el servicio de roaming. Bueno, aquí no sé qué tan bien se vea esta parte del espectro. Esto fue el primer espectro que se asignó. No voy a entrar mucho en detalles, pero hay unas bandas que son la banda A y la banda B. En este caso en Colombia fueron pues, las más reconocidas en esa época, hasta donde se usó, fueron Comcel y BellSouth, que hoy en día es Movistar, ¿cierto? Ahí estuvieron y siguen estando estos operadores. Esa era... Uy, what happened? Ah, ya sé qué pasó. Está acabando la batería, ok, listo. Estas dos bandas son las que más se utilizan todavía en Colombia. Aquí hay mucha gente. En un inicio, como era un sistema analógico, pues se tuvieron solo 333 canales ahí disponibles. Era una red que por cada clúster, recordemos que era un clúster, pues tenía 333 usuarios simultáneos. A veces tendemos a pensar que el número de canales es el número de usuarios que va a tener ese sector. No, 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 no. El número de canales es el número de llamadas simultáneas. O sea, yo con esos 333 canales en este clúster puedo estar atendiendo, por decir cualquier número, por ahí 1200 ¿qué? Usuarios de Comcel en ese clúster. Porque es que no todos van a estar hablando ¿qué? A la misma hora. El pico máximo me llega aproximadamente, cuando haya mucha gente hablando, a 300 y pico de canales y es suficiente ese clúster para eso. Si en algún momento el pico de llamada supera los 333 que me toca hacer, pues reducir las celdas y montar otro clúster al lado para tener otros 333 en ese sector. Ok. Bueno. Y esto es como lo más técnico que vamos a alcanzar a ver. Esto es la estructura general de una red móvil. Tenemos un teléfono, una estación móvil, unas estaciones base y un sistema de conmutación. Y ese sistema de conmutación va a estar conectado con la red telefónica pública conmutada. Esa es la estructura general de toda red móvil como tal y como va a estar, digamos, hasta el día de hoy, está diseñada así. Van a cambiar algunas cosas a este MSC, que es la central de conmutación móvil, pues básicamente se le van a anexar otro tipo de servicios, bases de datos, esto se va a volver toda una red IP, como nos vamos a dar cuenta más adelante, que es lo que nos ha permitido desarrollar, pues lo que nos trae a este encuentro en estos 2 días, que es desarrollar toda la parte de aplicaciones móviles a nivel de software, han permitido dar esa evolución, ese gran salto. Ok, estábamos en el año de 1978, todo eso pasó y todo eso que acabamos de ver pasó en el año de 1978. 1983, Estados Unidos sufre las consecuencias de su litigio entre Motorola y los laboratorios Bell y solo hasta el año de 1983 se lanzó el primer sistema comercial en Estados Unidos en la ciudad de Chicago. Estamos hablando de que eso fue 10 años antes de que Colombia se lanzara, ¿no? Pero ellos pues lo sufrieron no por problemas de atraso, digamos, tecnológico, sino más bien jurídico. Y pues básicamente, pues con todos los desarrollos que ya se estaban dando, porque ya una vez Estados Unidos abrió la burbuja, pues otros países empezaron a ¿qué? A desarrollar sus propios estándares. Desarrollaron el Aurora 400 en Canadá, que trabajaba en la banda de 420 MHz, el Nordic Mobile Telephone System, que trabajaba en la banda de 450, que se desarrolló por allá en Noruega, ¿cierto? Empezaron ellos a hacer sus primeros desarrollos en esos años, con un ojo, con una salvedad de que estos sistemas entre ellos no eran compatibles, cero compatibles, pues empecemos que utilizaban frecuencias diferentes. Entonces eso implicaba de que estos sistemas nunca iban a ser compatibles como tal. Año de 1985, se asigna por primera vez la banda de 900 MHz. Entonces ya tenemos 2 bandas, la banda de 800, la banda de 900 MHz. Comienza entonces en Gran Bretaña, se gesta también un sistema móvil que trabaja en esta banda conocido como los TAC. En Alemania se implementó el C450, en Francia el Radicom 2000, en Italia el RTMI, RTMS. Esto le está
Pasando algo. Ok. Y en total, pues en Europa hubo casi 9 sistemas que dentro de la misma Europa eran incompatibles. En Europa también tuvieron sus chascos, ¿no? El primer chasco fue este. Cada país implementó su propia tecnología, en su propia banda, en su propia frecuencia, y básicamente, pues, eso trajo un problema de incompatibilidad. Con el gran dilema es que en Europa todos sabemos que es muy fácil moverse de país en país. Y si usted pues era un agente de negocios de esa época, todo pinchado con su teléfono móvil celular, que eran, para esa época eran bastante grandecitos, pues tenía que andar, si me movía entre Francia, Italia y Alemania, pues con 3 celulares así gigantones para cada país. Y cada país pues iba a funcionar diferente. Esa era la problemática que tenía Europa. Pues básicamente ese sistema, esta configuración de pantalla, se me cambió, ¿cierto? Ese sistema, vamos a ver si aquí me lo coge mejor. Sí, mejor ahí. Ese sistema básicamente entonces puso a los europeos a pensar en crear un único sistema para ellos. Así como los norteamericanos tenían AMPS, pues los europeos estaban ya en mora de empezar a desarrollar un estándar único para toda Europa. Esto pues básicamente nos llevó, como vamos a darnos cuenta más adelante, al desarrollo de la tecnología que se conoce o que hoy en día conocemos como GSM. GSM se gesta en Europa como tal y es la respuesta europea a la tecnología norteamericana de tener un único estándar para toda la comunidad europea. Estamos hablando del año de 1985. Sigamos entonces. Todo eso fue, y todo eso que vimos ahí, fue primera generación. Para el año de 1990 llegó la segunda generación a nivel mundial. ¿Qué fue segunda generación y qué fue lo que marcó la diferencia con primera generación? Pues básicamente una cosa, que los Estados Unidos tomaron ese espectro que vimos de la tecnología anterior, AMPS, y volvió digital el tráfico de voz. O sea, mis llamadas, mis llamaditas se volvieron digitales. Ya no se hacían por frecuencia modulada en FM, sino que se utilizaban otro tipo de tecnologías. Modulaciones digitales, ASK, FSK, QPSK, todas esas que conocen ustedes, pues pero simplemente es una representación de mi voz en forma de bits y que son transmitidos por señales analógicas que representan esos bits. Eso es como el principio básico. Los bits no van por el aire. Cuando a uno le mencionan de que no, es que esto es un sistema digital, uno imagina que los bits van por el aire. No, un bit o una señal que represente un bit con un nivel de voltaje 0,5 no es capaz de viajar por el aire. O sea, por física no es capaz de transmitirse a más de 2 metros de distancia. Llega a dañar y se cae. Entonces hay que representarla, igual se sigue representando por una señal en frecuencia, o en amplitud, o en fase, pero que va a representar niveles discretos. Esas son las modulaciones FSK y todo eso, pero no va a entrar en esos detalles. Básicamente, entonces mis llamadas se volvieron digitales. Esta tecnología entonces revoluciona todo, porque recuerden, en una llamada analógica como la que teníamos antes, pues yo no podía introducir ningún otro tipo de información diferente a mi voz. ¿Por qué? Pues porque es una señal y si yo le meto otra señal encima, después filtrarla es un problema. Con un grupo de bits es mucho más sencillo. ¿Por qué? Es muy simple. Un grupo de bits lleva mi voz, pero otro grupo de bits puede decirme el tiempo que he gastado y otro grupo de bits que le asigna la señal le puede decir cuánto lleva consumido de su plan. Hasta esa época y con esta tecnología empezó a verse cosas diferentes en el teléfono celular. Ya entonces usted tenía un identificador de llamadas, tenía un contador de cuántos minutos se había consumido y cuánto tenía o cuánto había gastado en ese tiempo. Lo que no sucedía con AMPS. ¿Cuál era el problema con AMPS? Pues básicamente el siguiente, como era una señal analógica y ya les había mencionado, no se podía mandar ninguna otra información, pues cuando usted compraba un teléfono de esos, ¿qué le tocaba? Pues pagar plan y pagar minutos. Nada más. Paga el fijo y paga los minutos que se gastó. Pero, ay, no, es que yo necesito un plan de 10 minutos o solo necesito que me entre en llama. Eso no se podía hacer. ¿Sí? No se podía hacer en lo absoluto. Entonces, obviamente eso implicaba que quien compraba un plan de esa tecnología
tenía plata para pagar el básico y plata para pagar los minutos, ¿sí? Pero un prepago no había en esa época, pues, porque era una señal analógica. Con este sistema digital, entonces, básicamente se tuvo eso, la entrada de mayor información o información adicional al canal de voz. ¿Qué tuvo? Pues utilizó AMPS una implementación que se llamó TDMA. ¿Qué es TDMA? TDMA es coger ese canal de frecuencia y poner a cada uno a hablar un ratico por él, ¿cierto? Por decir, yo estoy hablando acá en este salón y este es mi canal. Cualquiera de ustedes puede hablar, pero vamos a hablar de forma ordenada. Cuando yo esté hablando, usted no habla. Cuando yo calle, usted habla. Y cuando usted y yo callemos, pues un tercero habla, ¿cierto? Por cada canal se permitió que 3 hicieran ese trabajo. O sea, 3 hablaran, entre comillas, simultáneamente. Esto es, hablaba uno, después hablaba el otro y después hablaba el otro. A eso es lo que nosotros conocemos como DAMPS. ¿Qué implicó eso? Si tenía 333 canales para el otro, pues por 3 teníamos ya casi 1000 canales por la misma celda. Y con una ventaja de que solo cambiaron los radios. Los radios analógicos por radios, ¿qué? Digitales. Triplicaron por 3 la cobertura, ¿cierto? Pero sin necesidad de cambiar la infraestructura. Las antenas siguieron siendo las mismas y todo eso. Esta tecnología, que es del año de 1990, llegó en el año de 1998 a Colombia. Craso error haber llegado tan tarde. Ese va a ser otro de los sucesos desafortunados. Recuerden que apenas esta tecnología permitió los procesos de prepago. ¿Sí? Porque ya yo podía tener tarificación, ya no necesitaba estar en un plan. Entre el 93 y el 98 en Colombia todos los que tenían teléfono celular pagaban plan y pagaban por minuto y muy caro, como vamos a ver ahora. Solo hasta este año se pudo tener sistemas de prepago. Eso, vea, disparó entre comillas la venta de teléfonos celulares en Colombia. Todo el mundo compraba sus tarjetas, yo no sé si recuerdan las tarjetas prepago. Antes de que uno pudiera recargar en el coso, pues uno compraba tarjeticas y uno las rompía, eso venían con muñequitos, venía con muchachas, venía con de todo, ¿sí? Uno hasta las coleccionaba a veces. Eso fue segunda generación. Pero entonces veamos un poquitico de lo que fue DAMPS. Como les decía, es una mezcla de los canales que tenía, que se conoce como FDMA, múltiple acceso por división en frecuencia, y como ya tenía 333 canales que era FDMA, a cada canal le apliqué una técnica que se llama TDMA, Time Division Multiplexing Access, o múltiple acceso por división en tiempo, que es que por este canal de FDMA voy a meter 3 usuarios hablando simultáneamente, entre comillas simultáneamente, porque en realidad no hablan simultáneamente ellos. ¿Qué es eso? Pues entonces en un canal de frecuencia, vea, esto es un canal de frecuencia, mandaba tramas de bits. Recuerden que esos bits los mando con una señal analógica que representa los bits, pero ya no vamos a hablar de más portadoras ni nada, vamos a hablar de que se mandan en ese canal 1944 bits en 40 milisegundos y cada usuario habla, ¿cierto? Un instante de tiempo. Ustedes dirán, pero no eran 3 usuarios, yo ahí veo, vea, 6 time slots, sí, hay 6 time slots. Aquí habla el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3 y vuelve y repite en una misma trama otra vez el mismo usuario. A eso es lo que le llamamos una transmisión en full rate. ¿Por qué hablamos ya en transmisiones en ratas de transmisión de bits? Pues porque lo que me están dando es un canal de bits, así de simple. Y estoy llegando a velocidades del orden de 16K. Esto entonces es lo que sucedía. Inclusive yo podía tener por cada canal de esos 333 que tenía hasta 6 usuarios si quisiera, que es lo que se conoce como half rate, ¿sí? O una rata de velocidad más baja. Pero generalmente todos los servicios que se ofrecen en DAMPS están en full rate como tal. Eso era el esquema que se tenía en la red de DAMPS. No voy a hablar de la estructura de los canales, esto ya es de otra cosa que es muy cansona. Los vocoders. Entonces, aquí viene el otro detalle. Mi voz es completamente analógica.
¿Por qué? Pues porque es el mundo real. Aquí yo no hablo ni en bits, ni les hablo en ráfagas de bits. A veces habla uno muy rápido, pero no es así. Mi voz es analógica. Entonces, tiene que existir una forma de volver mi voz de analógica a digital. Para eso existen unas técnicas que se conocen como los vocoders. Pero el vocoder recoge mi voz en un canal de 64 kilobits por segundo. ¿De dónde viene ese canal? De la telefonía fija. El canal de la telefonía fija es un canal de 64 kilobits por segundo. Así cortico, de pronto para los que me puedan entender. El canal de telefonía fija está ubicado por allá entre los 3.2 y 4 kilohercios. Ese es el canal telefónico de cada una de mi casa. Sigue siendo analógico hasta el día de hoy, pues la telefonía tradicional, no estoy hablando de lo que utiliza empresas como Telmex con su voz sobre IP, que es muy diferente. Estoy hablando de un canal telefónico básico de cobre que utiliza, por ejemplo, UNE. Ese canal de 4 kilohercios se le aplica una técnica de muestreo, que debe decir que se debe muestrear al doble de la frecuencia máxima, en este caso a 8 kilohercios, porque la máxima frecuencia es de 4 kilohercios del canal telefónico, y a cada muestra le asigno un código de 8 bits. Entonces son 8000 muestras por segundo de mi voz, a medida que voy hablando, y a cada muestra le salen 8 ¿qué? 8 bits. 8 por 8, 64, ahí está, se acabó la clase. 64 kilobits por segundo. Eso es lo que toma. El canal digital de toda telefonía fija está en eso. ¿Qué hace el codificador o el vocoder? Pues baja mi canal de 64 kilobits por segundo a uno de 13 kilobits por segundo. Esa cuenta que hacíamos del full rate, de 2 veces un usuario en un time slot, me da un canal de 13 kilobits por segundo allá atrás. Eso es lo que yo tengo. Les voy a dar un dato. Los últimos vocoders que se están desarrollando son vocoders predictivos. ¿Qué son vocoders predictivos? Que cuando yo esté hablando, un vocoder es como un WinZip. A medida que hablo, él va ¿qué? Comprimiendo mi información a un nivel de 13 kilobits por segundo. Los vocoders predictivos, ¿cómo les parece que antes de que yo termine de hablar, como ellos guardan en buffer la información, no transmiten toda la información? Ustedes saben que cuando uno habla por teléfono no es uno el que está hablando una máquina por uno, ¿cierto? En realidad es una máquina que habla por uno. El teléfono es el que está volviendo, mi voz desde hace rato desapareció en un sistema de bits. Simplemente es una interpretación de esos bits y un parlantico que se lo interpreta uno acá. Los vocoders predictivos, antes de que uno termine ciertas palabras, pueden llegar a hacer la transmisión de la voz. Así como cuando uno empieza a escribir en un texto y él empieza a completar, él puede llegar a completar. ¿Para qué? Para reducir los tiempos de respuesta. No estoy diciendo que la máquina esté hablando por uno. Uno igual dice, no sé, esternocleidomastoideo, va y dice así, pero si ya, antes de que yo termine en buffer, él ha detectado la palabra, ya la tiene listica para transmitirla, antes de que yo la termine. Una vez la termine, ya no tiene que hacer ningún proceso de digitalización, porque ya la tenía lista. Eso reduce ciertos tiempos de transmisión en la señal. Esos son los vocoders predictivos. Esto fue todo lo que llegó con la tecnología móvil digital. Recuerden que estamos hablando del año de 1990 a nivel mundial. ¿Ok? No voy aquí como a detenerme en estos aspectos porque son muy técnicos como tal. Aquí hay una ilustración que nos permite ver, por ejemplo, un grupo de llamadas, 3 usuarios que están en una celda. Cada uno habla 2 veces en un tiempo de 6.67 milisegundos. Pero todos estamos en un mismo canal. En realidad lo que hice fue multiplexar una portadora de frecuencia en 3 usuarios diferentes. Como les decía, en realidad nadie habla simultáneamente por el canal, sino que a cada uno sino que es que como es tan rápido, cada 6.67 milisegundos, pues imagínense que a mí me estuvieran cortando la voz cada 6.67 milisegundos, ¿durante cuánto? ¿Cuánto me da esto? Como 13 y pedazo, ¿cierto? 13.4. O sea, yo hablo por 6.67 milisegundos y durante 13.4 milisegundos estoy callado. Pero pues eso sucede tan rápido que yo
ni he acabado de decir casa o aló para que ya me haya pasado toda la voz. Nadie se da cuenta de esos cortes tan rápidos. Entonces, uno dice, ¿por qué nosotros no nos inventamos eso tan sencillo? Ok. Y lo mismo pues es cuando llega la portadora, llega toda un slot o un time slot completo, y lo que se hace pues es que a cada uno se le transmite y se le codifica durante 6.67 milisegundos, se les envía. Obviamente eso se hace tan rápido que la voz sale prácticamente igual. Estábamos acá entonces. No voy a volver a entrar así como en otras tecnologías, vamos a ir trabajándolas. Año de 1991. GSM. Vea pues, todo esto es tecnología de ¿qué? De segunda generación. Vea, ahí está. Que no nos vayamos a perder. GSM. Se lanzó en Europa en el año de 1991 el primer sistema telefónico móvil celular en la banda de los 900 MHz. Recordemos que ya llevamos 2 bandas aprobadas. Ok. Buscando unificar la telefonía móvil celular en Europa. Recordemos que allá había 9 estándares que existían y básicamente pues se hizo eso. Salió esa tecnología que se conoció como GSM. Para el año de 1992 se asignaron en la banda de 1800, entonces apareció la tercera ¿qué? Banda, la banda de 1800 MHz de GSM en Europa, que se conoció como el DCS 1800. GSM fue la primera tecnología que dio el salto de las bandas bajas por debajo de 1 GHz a bandas por encima de 1 GHz. Fue la primera. Recuerden que la gran mayoría de teléfonos se conoce como teléfonos quad band o de cuádruple banda. Todavía nos falta la banda de 1900 MHz. En realidad eso es todo el espectro que hay hoy en día comercialmente acá en Colombia. La banda de 800, 900, 1800, 1900 son las bandas. En Estados Unidos, ojo, se desarrolló una tecnología similar a GSM, que se conoció como ¿qué? Como PCS, pero que a la larga terminó siendo ¿qué? GSM. Me explico. Yo no sé si ustedes recuerdan la llegada de Tigo a Colombia, pues de Hola en esa época. Hola supuestamente no es un operador móvil celular, él es un operador ¿de qué? De PCS. Y bueno, ¿y cuál es la diferencia entre PCS y un operador telefónico móvil celular? Ninguna, en realidad. Simplemente que la tecnología se llama así. Y pueden recordar ustedes que Hola entró ¿con quién? Con GSM, a pesar de que era PCS, que es una tecnología europea. O sea que en realidad ahí no hay ninguna diferencia con eso. Por eso hablaba de la confusión que hubo en esa época. Mucha gente pensaba en la calle, decía, no, pero es que si yo me compro un teléfono de Hola, eso es un PCS y yo cómo me voy a comunicar con otro operador. Pues eso era una problemática grande para el usuario definir a dónde se iba a quedar. En realidad eso no tenía ningún chiste, aunque en cierto modo, por cuestiones de estrategia de venta, se vendió con ese concepto. Ya vamos a darnos cuenta de eso. Esta tecnología GSM apenas, vea, año de 1991, todavía no teníamos ¿qué? Telefonía móvil celular en Colombia, que entra en el 93. Y apenas en el 2004 llega GSM. ¿Qué? ¿Por qué tanto atraso? Si en el año de, ojo, vea, 1991 ya Europa estaba mandando ¿qué? GSM a sus redes. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué nosotros entramos con una tecnología del año de 1978? Eso causa cierta intriga, porque aquí tuvieron que ver factores muy diferentes a los técnicos para que Colombia entrara tan atrasado en ese aspecto. ¿Ok? GSM, pues entonces decía que era un estándar europeo. Ese estándar europeo, pues básicamente inicialmente se conoció como el Group Special Mobile, GSM. Pero como se extendió por fuera de Europa, bueno, allí más adelante les tengo una grafiquita del 2011, pero ustedes se pueden dar cuenta que GSM a nivel mundial, vea, es prácticamente la tecnología que más se usa hoy en día. Hasta diciembre del 2010, vea, el 77% de los suscriptores a nivel mundial utilizan tecnología que GSM. Colombia está ahí también. Nos vamos a dar cuenta en eso. Como se extendió al resto del mundo, ahora se llama el Global System for Mobile Communication, ¿sí? Pero el nombre inicial fue el Group Special Mobile, europeo. A nivel mundial después se conoció como el Global System for Mobile Communication.
Eso fue GSM en su momento. ¿Qué características